Víspera del día más sagrado del año en el pueblo judío y en el Estado de Israel, vamos al encuentro de este periodista, abogado que tenemos diariamente aquí en Radio High durante todo el año y también en este espacio los viernes. Me refiero al doctor Jonathan Meta. Querido Johnny, ¿cómo estás? Hola Miki, un saludo para vos, para toda la audiencia, y obviamente Yana Tobá y Marja Timatova. ¿Qué podemos contar, Johnny, en esta víspera de Kippur, un Kippur tan distinto al del año pasado? Porque desde Simchat Torah, la fiesta de la Torah que cierra este periodo de las festividades del mes de Tishrei, bueno, Israel está en esta guerra y en este Yom Kippurim continúa en la guerra. Incluso hay que contarle a los oyentes que el rabinato de Israel, bueno, promulgó que aquellos que combaten pueden no ayunar, incluso diría, deben no ayunar para poder estar en condiciones de seguir en la contienda militar. ¿Qué nos cuentas, Johnny? Mirá, la verdad es que es un Kipur muy raro y si me permitís quiero también hablar decir algo muy chiquitito. Rosh Hashanah comenzó también el día después del ataque de los misiles. Entonces también Rosh Hashanah fue muy extraño, digamos. Fue muy difícil entrar a digamos, ese nivel de espiritualidad que se No necesita. quiero de ninguna manera cortarlo, digo, para solamente algún distraído. Los ataques de los misiles de Irán, porque ataques de misiles hay todo el tiempo. Claro, claro. Lamentablemente, tenemos que decir eso. Pero es muy difícil, la verdad, entrar en este ambiente de Kippur. Yo estoy en Jerusalén y la verdad es que todavía es difícil entrar en ese ambiente, porque la realidad marca más o menos otra cosa. Ahora voy a comentarte más o menos lo que está abierto, digamos, en frente de Israel, pero te quiero contar una anécdota antes. Yo ayer hablaba en la radio, ustedes lo habrán escuchado, con el rabino Eli Levi. Él es rabino del Beit Chabad de las Crayot, se llama Chabad Argento, de hecho. Y él es una gran persona, la verdad, yo lo conozco personalmente, y él nos decía que él me dice, ¿cómo puedo hacer para preparar mi sermón de Yom Kippur si todavía estamos viendo dónde lo vamos a hacer para que sea un lugar seguro, para que la situación es como que está afectando mucho, digamos, estas festividades que deberían tratarse de otra cosa. Ahora, a tu pregunta de cómo entra Israel en este Yom Kippur, a ver, Israel hace un año tuvo la mala suerte de que tuvo una tragedia, digamos, en la cual murieron 1.200 personas, más de 200 fueron secuestrados. Esa tragedia sigue hasta el día de hoy, tenemos más de 101 secuestrados, pero sin embargo, Miki, lo más extraño es que sin haber cumplido ninguno de los objetivos que nos habíamos planteado en Gaza, pareciera ser que nos olvidamos por completo de Gaza y ahora estamos mirando directamente hacia diferentes arenas. Estoy hablando particularmente del norte de Israel o el sur del Líbano, donde hay una actividad por tierra bastante limitada. ¿Sí? La actividad por tierra por ahora no es una actividad que sea muy parecida o que sea parecida a la que está sucediendo en Gaza. Las operaciones y los éxitos israelíes se están dando por aire y no por tierra. De ahí hay varios analistas que dicen que la actividad por tierra es una forma de distracción que está utilizando Israel para poder continuar por aire. Hay otros analistas que dicen que la actividad por tierra es una cuestión más política, para mostrar a la gente que se está haciendo algo que Israel no quería hacer. No sé cuál es la realidad, pero es cierto que la actividad por tierra es bastante limitada. Por otro lado, las actividades que estamos viendo últimamente, ayer particularmente, con la eliminación de uno de los jerarcas de la yihad islámica en Cisjordania, ¿no? Otro frente que se abrió por completo, y al mismo tiempo el mundo esperando una respuesta israelí en Irán. Una respuesta que yo digo, me parece que no va a llegar hasta el final de Simchat Torah. Pero si querés después hablamos por qué tengo esa sensación. En el medio, en el día de ayer, en Jabalía, que es esta ciudad en Gaza de la que tanto escuchamos al principio de la guerra, y seguramente entre los meses de octubre y enero del año pasado, todos éramos expertos de Jabalía, Zeitún, Han Yunis, todas estas ciudades.
Y en Jabalía, en el día de ayer, hubo una situación bastante complicada. Murieron 3 soldados, por lo menos. Hubo una especie de levantamiento de Hamás, organizado claramente, el cual, a ver, hay medios que lo comunican como el levantamiento más exitoso de la historia de Hamás. Yo no sé todavía si esto es cierto, hay mucha información que falta de lo que se dio ayer en Jabalía, pero lo cierto es que había 13 soldados en un automóvil del ejército que pasaron por sobre un objeto explosivo y tenemos que lamentar la muerte de ellos en la víspera de Kippur. O sea, en las vísperas de Kippur jamás no está derrotado, ¿sí? Si bien es cierto que jamás está muy extremadamente debilitado, pero no está derrotado, y si el objetivo es eliminarlo del mapa, eso va a tomar más tiempo. Los secuestrados no están en casa. El otro día hablamos con Marcelo Basser en nuestro programa y él dijo que ellos tienen la información de que están todos muertos. Yo lo digo con mucho cuidado, pero no es la información que tenemos nosotros, lo aclaro. Pero bueno, si eso es cierto, entonces mucho más se perdió el objetivo. Y Israel pareciera ser que se concentra en seguir en otras arenas, en otras cosas, mientras tanto se sigue peleando con el mundo, porque vemos que Estados Unidos sigue empujando, no solamente para la solución política en Gaza, sino que últimamente también para la solución política en el Líbano. Y eso todavía no se sabe bien si va a llegar o no. Diría que más o menos esta es la situación que tenemos en la previa de Kippur. Y como para llegar, como decís, con los nervios alterados a Kippur, guerra, muerte, incertidumbre, de alguna manera todo lo que Kippur plantea, fragilidad y el deseo de una buena rúbrica, pero todavía con la incertidumbre. Hablaste del aspecto político y claro, también ese está dando vuelta, pero quiero agregar también lo que hace a atravesar el shock. En realidad ha pasado un año, es mucho tiempo y es muy poco, porque además todavía se está viviendo la guerra, no ha habido pausa. Veía al presidente de Israel, Yitzhak Herzog, en un discurso donde, bueno, trataba de, parafraseando la plegaria al Het Shehatanu Lefaneja, por el error, el pecado que hemos cometido ante ti, hacía una especie de reconocimiento de errores que llevaron al 7 de octubre. ¿Cómo estamos en haber escuchado algo de ese mensaje, Johnny, de lo que llevó, bueno, en realidad el Hamas a Irán, pero internamente a una situación de tanta división, de tanta pelea, de tanta búsqueda sin sentido de protagonismos? Mira, a ver, lo primero que quiero decir es que el 7 de octubre, como vos decís, no terminó. Es muy difícil a veces ver, y yo sé que esto, no lo digo, no lo tomen como algo que lo digo digamos, de mala manera, pero cuando uno ve, por ejemplo, las muestras que hay, por ejemplo, ahora en Argentina de Nova, etcétera, y uno dice, falta todavía que termine la situación para poder empezar a salir a mostrar, hacer exhibiciones artísticas. Y está muy bien que las hagan, no estoy diciendo que no, pero digo, es como que hay algo que todavía no cerró para poder contarlo como algo del pasado, eso es lo que quiero decir. Eh, y sobre lo que vos decís, también hay algo que es cierto, ¿no? Hay una persona que nunca se hizo responsable de esto. Herzog no es la primera vez que pide perdón de esto. Y es verdad, la división en la sociedad existía antes del 7 de octubre. Hay quienes creen que eso fue la debilidad que llevó a Hamas, que identificó Hamas para generar su ataque. Yo no coincido. Yo creo que Hamas generó su ataque porque vio que Israel estaba a punto de cerrar un acuerdo con Arabia Saudita, algo que para mí es una mala lectura, porque nunca Arabia Saudita, y esto quedó claro me parece, hubiera cerrado ningún tipo de acuerdo con Israel, a menos que Israel por lo menos dé un paso o un gesto hacia la creación de un Estado palestino. No la creación en sí, pero bueno, lo que quiero decir es, la división es en la sociedad, existe desde antes del 7 de octubre, y en ese sentido yo digo el 7 de octubre no cambió nada. Lamentablemente, la peor de la crisis que tuvo Israel en su historia lo que hizo fue profundizar mucho más lo que tenemos. Hoy, lamentablemente, tenemos grupos de familiares de secuestrados divididos.
entre aquellos que son más antigobierno y aquellos que son más pro gobierno. Grupos de las personas en la calle, quien pide el fin de la guerra y un alto al fuego para traer a los secuestrados, es definitivamente un anti-Bibi y una persona que traiciona al Estado de Israel. Y quien está a favor es un fascista, ¿no? Quien está a favor de seguir la guerra, digo, es un fascista y un meshijista. Es muy difícil la situación social en la que está Israel, y yo creo que el 7 de octubre justamente no termina, porque cuando termine la guerra todavía va a quedar mucho trabajo en Israel para arreglar esto que está sucediendo, pero para eso se requiere un liderazgo muy claro. Y yo no sé si en este momento en Israel está ese liderazgo claro y responsable que podría sacarnos de la grieta, o si, como en todo el mundo lo estamos viendo, porque no es solo acá, eso hay que decirlo, los políticos van a seguir aprovechándose de esa grieta para fomentar sus juegos políticos, digamos. Una sociedad con las heridas abiertas a carne viva y todo lo que significa continuar en la guerra, con todavía desafíos militares, políticos, con incertidumbre. Incluso quiero aprovechar tu expertise como abogado, todavía los tribunales internacionales apuntándole a Israel en estas acusaciones terribles e infundadas absolutamente de genocidio, pero que afectan también a, bueno, los políticos sobre todo más importantes. Sí, a ver, las causas continúan existiendo. Muy probablemente veamos muchos avances en la Corte Penal Internacional, más particularmente en las próximas semanas. Y digo esto porque había cierto compromiso de Israel de comenzar una especie de comisión investigadora para que se investiguen los delitos que se cometieron durante la guerra. Y el hecho de seguir, que siga pasando el tiempo sin que se forme esa comisión, hace justamente que Israel esté más expuesto o no Israel, porque la Corte Penal Internacional no va contra el Estado, pero Netanyahu y Gallant a órdenes de arresto internacionales. Ahora, todo esto que está sucediendo, así como, por ejemplo, podríamos hablarlo del Fuero Federal Argentino en diferentes causas, obviamente tiene mucho que ver con lo que está sucediendo a nivel político o diplomático en el mundo. Israel, el 7 de octubre, no hay que olvidar esto, tenía una legitimidad tremenda para actuar contra Hamas. Pero esa legitimidad se fue. De hecho, las fotos que empezaron a entrar fueron las fotos de lo que está sucediendo en Hamas, que a veces muy poco hablamos de que la situación humanitaria en Hamas es caótica. Y esto hay que decirlo, hay niños muriendo y hay mujeres muriendo, y que algo esté justificado como el avance israelí en Gaza, no implica necesariamente que esté bien. Pero bueno, no sé si me quiero meter en ese tema. Pero lo que sí voy a decir es que acá lo que pasó fue que esas imágenes empezaron a salir y se empezó a ver que Israel no tenía clara una estrategia. Y el mundo le sacó el apoyo. Y ahí es donde empezamos a ver mucho más activas a las cortes. De hecho, digo algo más cortito, y el ejemplo más fácil de entender es la UNRWA. Con la UNRWA, Israel hizo el caso, pudo presentar su caso de manera muy clara ante las naciones occidentales, al punto tal que todas las naciones comenzaron a desfinanciar a la UNRWA. ¿Qué es lo que pasó luego? Como estaba diciendo antes, la situación humanitaria es completamente caótica, la UNRWA dejó de funcionar y la situación humanitaria empeoró. ¿Por qué? Porque no hubo una estrategia clara de cómo hacer para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. De hecho, tuvimos problemas internos, gente que quemaba camiones, que no permitían los camiones entrar, los camiones que tenían que ir desde Egipto, el puerto de Estados Unidos, que fue un fracaso en Gaza. Y todo esto que hizo que la gente vuelva a la UNRWA. Y de repente hoy la UNRWA, nos enteramos en el día de ayer, es candidato a recibir el Nobel de la Paz. Y acá nos enojamos y decimos, no, pero la UNRWA tenía trabajadores terroristas. Pero es el mejor ejemplo para entender la crítica del mundo occidental. De Italia, por ejemplo, que es Giorgia Meloni, no es una comunista particularmente. Y la crítica es: Israel, ¿cuál es tu estrategia? Esa conversación que nosotros conocimos hace un par de días entre Biden y Netanyahu, donde Biden le dice no tenés estrategia, es algo que todo el mundo está viendo de Israel, y realmente acá en Israel un poquito también se ve, porque no se entiende cuándo es que se va a decidir que esta guerra tiene que terminar y que tenemos que pasar a la próxima etapa, que es la etapa de la solución política. Bien, la última, Johnny, agradeciéndote enormemente. Nadie puede olvidar
que hace 50 años, un poquito más, se daba ese ataque artero justamente en el día más sagrado del año, la guerra del año 73 de Yom HaKippurim. Digo, Israel ahora está en guerra. ¿Cuáles son las medidas, algo mencionaste, que se han tomado de seguridad en relación a este día que es tan particular y lo que podría acontecer? Bueno, los que están en el norte obviamente tienen diferentes prohibiciones de hacer eventos grandes, entonces todo lo que eran diferentes rezos al aire libre se cancelaron por completo, y los lugares que no están aptos para ser seguros, digamos que no tienen acceso rápido, con rápido digo que en 30 segundos una persona pueda llegar al mamad, se les pide que Mamad es el justamente refugio para reprogramen. alguno que... El, es cierto, perdón, el refugio. Se les pide que reprogramen la situación. Luego, Tel Aviv y Jerusalén no tienen restricciones en estos momentos. En Jerusalén a la gente que vaya al cótel se le está pidiendo que sea cuidadosa, que se vaya por la, y esto lo digo por si alguien nos está escuchando desde aquí, no vayan por la zona de Sha'ar Shem, por la zona de la otra puerta, digamos, entren por la puerta occidental, no hace falta entrar por el Shuk si quieren ir al cótel, pueden irse, como todos sabemos, a la derecha y allí entrar al cótel, pero no hay más restricciones que esas. Tel Aviv lo mismo, no tiene más restricciones. Se espera que haya o misiles o atentados, esto es lo que se calcula que puede llegar a pasar, porque en estas fechas siempre el peligro crece, pero bueno, esperemos tener un Kipur con, como siempre decimos, ayunos fácil y significativo, ¿no? Se dice, bueno, sumémosle silencioso. Querido Johnny, desearte en lo personal, familiar y extensivo a todos los ciudadanos del Estado de Israel que la rúbrica llegue con una buena firma para que muy pronto puedas decirnos pasamos a la nueva etapa, que es lo que seguramente todos están esperando. Claro, todavía falta. Abrazo grande, Shabbat Shalom, Gmar Hatimah Tová. Otro enorme para vos, Miki, Marja te mato a vos también en lo personal, en lo profesional, y simplemente decir que ojalá que rubriquen a todos los secuestrados en el libro de la vida y que vuelvan aquí con vida para estar con sus familias. Saludo enorme, Miki. Amén. El doctor Jonathan Meta, el responsable de las emisiones de CAN en español, todos los días lo tenemos aquí, y los viernes en esta síntesis, hoy, víspera del día de Yom Kippurim.